Como vemos en las imágenes de Vatican Media, inicia la procesión de entrada de la Eucaristía del cuarto domingo de Pascua en la plaza Kossuth Lajos en Budapest, que preside el Santo Padre, el Papa Francisco.
del Filii, Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccatoribus. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confiteor Dei Omnipotente, et vobis fratres, qui habet Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Omnipotens sempiterna Deus, Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Nos preparamos para la liturgia de la palabra del quinto domingo de Pascua. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösdnapján Péter Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza teljes El día de bizonyossággal, Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor, Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio, y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Ez az Isten igéje. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Szent lecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, ha jót teszitek, Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. kedves az Isten előtt. Queridos hermanos, que aguanten cuando sufren por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto han sido llamados. Porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora los han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Abban az időben így szólt Jézus. Bizony, bizony, mondom nektek. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que ha venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas
no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Le ultime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Las últimas palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio que hemos escuchado resumen el sentido de su misión. Que abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es lo que hace un buen pastor, da la vida por sus ovejas. Un pastore che va in cerca del suo gregge. Así Jesús, como un pastor que va en busca de su rebaño, vino a buscarnos cuando estábamos perdidos. Como un pastor vino a arrancarnos de la muerte. Come un pastore che conosce una per una le sue pecore e le ama. Como un pastor que conoce a cada una de sus ovejas y las ama con ternura infinita, nos ha hecho entrar en el redil del Padre, haciéndonos hijos suyos. Az végén elhangzó szavai összefoglalják küldetésének lényegét. Én ezért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Így tesz a jó pásztor, életét adja juhaiért. Jézus tehát, mint egy pásztor, aki a nyáját keresi, azért jött, hogy megkeressen minket, amikor elveszettek voltunk. Eljött, mint pásztor, hogy kiragadjon minket a halálból. Mint egy olyan pásztor, aki ismeri és végtelen gyengétséggel szereti juhait, aki az Atya nyájába vezetett, és az ő gyermekeivé tett minket. Contempliamo allora l'immagine del buon pastore e soffermiamoci su due azioni che secondo il Vangelo egli compie per le sue pecore. Dapprima le chiama, poi le conduce fuori. Anzitutto chiama le sue pecore. All'inizio della nostra storia di salvezza non ci siamo noi con i nostri meriti, le nostre capacità, le nostre strutture. All'origine c'è la chiamata di Dio, il suo desiderio di raggiungerci, la sua sollecitudine verso ciascuno di noi, l'abbondanza della sua misericordia che vuole salvarci dal peccato e dalla morte, per donarci la vita in abbondanza e la gioia senza fine. Gesù è venuto come buon pastore dell'umanità per chiamarci e riportarci a casa. Allora noi, facendo memoria grata, possiamo ricordare il suo amore per noi che eravamo lontani da Lui. Sì, mentre noi tutti eravamo sperduti come un gregge e ognuno di noi seguiva la sua strada, Lui si è addossato le nostre iniquità e si è caricato delle nostre colpe, riportandoci nel cuore del Padre. Contemplemos entonces la imagen del buen pastor y detengámonos en dos acciones que, como narra el Evangelio, él realiza por sus ovejas. Primero las llama, después las hace salir. En primer lugar, llama a sus ovejas. Al comienzo de nuestra historia de salvación, no estamos nosotros con nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestras estructuras. En el origen está la llamada de Dios, su deseo de alcanzarnos,
su preocupación por cada uno de nosotros, la abundancia de su misericordia que quiere salvarnos del pecado y de la muerte, para darnos la vida en abundancia y la alegría sin fin. Jesús vino como buen pastor de la humanidad para llamarnos y llevarnos a casa. Nosotros, entonces, con memoria agradecida, podemos recordar su amor por nosotros que estábamos alejados de Él. Sí, mientras todos andábamos errantes como ovejas y siguiendo cada uno por su propio camino. Él soportó nuestras iniquidades y cargó con nuestras culpas, conduciéndonos nuevamente al corazón del Padre. És maga hordozta vétkeink terhét, hogy visszavigye minket az Atya szívéhez. Così abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Eravate erranti come pecore, ma ora siete ricondotti al Pastore e custode delle vostre anime. E ancora oggi, in ogni situazione della vita, in ciò che portiamo nel cuore, nei nostri smarrimenti, nelle nostre paure, nel senso di sconfitta che a volte ci assale, nella prigione della tristezza che rischia di ingabbiarci, Egli ci chiama. Viene come buon pastore e ci chiama per nome, per dirci quanto siamo preziosi al suo occhio, per curare le nostre ferite e prendere su di sé le nostre debolezze, per raccoglierci in unità nel suo vile e renderci familiari con il Padre e tra di noi. Así lo hemos escuchado del apóstol Pedro en la segunda lectura, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Y aún hoy, en cada situación de la vida, en aquello que llevamos en el corazón, en nuestros extravíos, en nuestros miedos, en el sentido de derrota que a veces nos asalta, en la prisión de la tristeza que amenaza con encerrarnos, Él nos llama. Viene como buen pastor y nos llama por nuestro nombre, para decirnos lo valiosos que somos a sus ojos, para curar nuestras heridas y cargar sobre sí nuestras debilidades, para reunirnos en su grey y hacernos familia con el Padre y entre nosotros. Fratelli e sorelle, mentre siamo qui questa mattina sentiamo la gioia di essere il popolo santo di Dio. Tutti noi nasciamo dalla sua chiamata. È Lui che ci ha convocati e per questo siamo suo popolo, suo gregge, sua Chiesa. Ci ha radunati qui affinché, pur essendo tra noi diversi e appartenendo a comunità differenti, la grandezza del suo amore ci riunisca tutti in un unico abbraccio. È bello trovarci insieme, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli laici, ed è bello condividere questa gioia insieme alle delegazioni ecumeniche, ai capi della comunità ebraica, ai rappresentanti delle istituzioni civili e del corpo diplomatico. Questa è cattolicità. Tutti noi, chiamati per nome dal buon pastore, siamo chiamati ad accogliere e diffondere il suo amore, a rendere il suo ovile inclusivo e mai un ovile escludente. E perciò siamo tutti chiamati a coltivare relazioni di fraternità, di collaborazione, senza dividerci tra noi, senza considerare la nostra comunità come un ambiente riservato, senza farsi prendere dalla preoccupazione di difendere ciascuno il proprio spazio, ma aprendoci all'amore vicendevole. Hermanos y hermanas, mientras estamos aquí esta mañana, sentimos la alegría de ser pueblo santo de Dios. Todos nosotros nacemos de su llamada. Él es quien nos ha convocado y por eso somos su pueblo, su rebaño, su iglesia. Nos ha reunido aquí para que, aun siendo diferentes entre nosotros,
y perteneciendo a comunidades distintas, la grandeza de su amor nos congregue a todos en un único abrazo. Es hermoso estar juntos. Los obispos y los sacerdotes, los religiosos y los fieles laicos, y es hermoso compartir esta alegría junto con las delegaciones ecuménicas, los jefes de la comunidad judía, los representantes de las instituciones civiles y del cuerpo diplomático. Esto es catolicidad. Todos nosotros, llamados por nuestro nombre por el buen pastor, estamos invitados a acoger y difundir su amor, a hacer que su redil sea inclusivo y nunca excluyente. Y por eso todos estamos llamados a cultivar relaciones de fraternidad y colaboración, sin dividirnos entre nosotros, sin considerar nuestra comunidad como un ambiente reservado, sin dejarnos arrastrar por la preocupación de defender cada uno el propio espacio, sino abriéndonos al amor mutuo. hanem megnyílva a kölcsönös szeretet előtt. Dopo aver chiamato le pecore, il pastore le conduce fuori. Prima le ha fatte entrare nell'ovile chiamandole, ora li spinge fuori. Prima venivano radunati nella famiglia di Dio per essere costituiti il suo popolo, poi però siano inviati nel mondo, affinché con coraggio e senza paura diventiamo annunciatori della nuova notizia, testimoni dell'amore che ci ha rigenerati. Questo movimento, doppio movimento, entrare e uscire, possiamo coglierlo da un'altra immagine che Gesù usa, quella della porta. Egli dice: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Riascoltiamo bene questo: entrerà e uscirà. Da una parte Gesù è la porta che si è spalancata per farci entrare nella comunione del Padre e sperimentare la sua misericordia, ma come tutti sanno una porta serve oltre che per entrare anche per uscire dal luogo in cui si trova. E allora, dopo averci ricondotti nell'abbraccio di Dio e nell'ovile della Chiesa, Gesù è la porta che ci fa uscire verso il mondo. Egli ci spinge ad andare incontro ai fratelli, e ricordiamolo bene tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a questo, a uscire dalle nostre comodità e ad avere il coraggio di raggiungere ogni periferia che ha bisogno della luce del Vangelo. Después de haber llamado a las ovejas, el pastor las hace salir. Primero, llamándolas, las hizo entrar en el rebaño. Luego las conduce hacia afuera. Primero, somos reunidos en la familia de Dios para ser constituido su pueblo. Pero después somos enviados al mundo para que, con valentía y sin miedo, seamos anunciadores de la buena noticia, testigos del amor que nos ha regenerado. Este movimiento, doble movimiento, entrar y salir, podemos comprenderlo con otra imagen que usa Jesús, la de la puerta. Él dice: yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. Volvamos a escuchar bien esto. Entrará y saldrá. Por una parte, Jesús es la puerta que se abre de par en par para hacernos entrar en la comunión del Padre y experimentar su misericordia. Pero, como todos saben, una puerta abierta sirve tanto para entrar como para salir del lugar en el que se encuentra. Y entonces Jesús, después de habernos conducido nuevamente al abrazo de Dios y al redil de la Iglesia, es la puerta que nos hace salir al mundo. Él nos impulsa a ir al encuentro de los hermanos. Y recordémoslo bien, todos, sin excepción, estamos llamados a esto, a salir de nuestras comodidades y tener la valentía de llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. Fratelli e sorelle, essere in uscita significa per ciascuno di noi diventare come Gesù una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse. Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno, le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine, le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà, le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero, e perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali, chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela il perdono di Dio. Fratelli e sorelle, per favore, apriamo le porte. Cerchiamo di essere anche noi, con le parole, i gesti, l'attività quotidiana, come Gesù, una porta aperta, una porta che non viene mai sbattuta in faccia a nessuno, una porta che permette a tutti di entrare a sperimentare la bellezza dell'amore e del perdono del Signore. Hermanos y hermanas, estar en salida significa para cada uno de nosotros convertirse, como Jesús, en una puerta abierta. Es triste y hace daño ver puertas cerradas. Las puertas cerradas de nuestro egoísmo hacia quien camina con nosotros cada día. Las puertas cerradas de nuestro individualismo en una sociedad que corre el riesgo de atrofiarse en la soledad. Las puertas cerradas de nuestra indiferencia ante quien está sumido en el sufrimiento y en la pobreza. Las puertas cerradas al extranjero, al que es diferente, al migrante, al pobre. E incluso las puertas cerradas de nuestras comunidades eclesiales, cerradas entre nosotros, cerradas al mundo, cerradas al que no está en regla, cerradas al que anhela el perdón de Dios. Por favor, hermanos y hermanas, abramos las puertas. También nosotros intentemos con las palabras, los gestos, las actividades cotidianas, ser como Jesús, una puerta abierta, una puerta que nunca se le cierra en la cara a nadie, una puerta que permite entrar a experimentar la belleza del amor y del perdón del Señor. Olyan kapuk, amelyeken mindenki beléphet, és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét. Ripeto questo soprattutto a me stesso, ai fratelli vescovi, ai sacerdoti, a noi pastori. Perché il pastore, dice Gesù, non è un brigante o un ladro. Non approfitta, cioè, del suo ruolo, non opprime il gregge che gli è affidato, non ruba lo spazio ai fratelli laici, non esercita un'autorità rigida. Fratelli, incoraggiamoci ad essere porte sempre più aperte, facilitatori, questa è la parola, facilitatori della grazia di Dio, esperti in vicinanza, disposti a offrire la vita, così come Gesù Cristo, nostro Signore e nostro tutto, ci insegna a braccia aperte dalla cattedra della croce e ci mostra ogni volta sull'altare, pane vivo spezzato per noi. Lo dico anche ai fratelli e alle sorelle laici, ai catechisti, agli operatori pastorali, a chi ha responsabilità politiche e sociali, a coloro che semplicemente portano avanti la loro vita quotidiana, talvolta con fatica. Siate porte aperte,
Lasciamo entrare nel cuore il Signore della vita, la sua parola che consola e guarisce, per noi uscire poi ed essere noi stessi porte aperte della società. Essere aperte e inclusivi gli uni verso gli altri, per aiutare l'Ungheria a crescere nella fraternità, via della pace. Repito esto sobre todo a mí mismo, a los hermanos obispos y sacerdotes, a nosotros pastores, porque el pastor, dice Jesús, no es un asaltante o un ladrón, no se aprovecha de su cargo, es decir, no oprime al rebaño que le ha sido confiado, no roba el espacio de los hermanos laicos, no ejercita una autoridad rígida. Hermanos, animémonos a ser puertas cada vez más abiertas, facilitadores de la gracia de Dios, expertos en cercanía, dispuestos a ofrecer la vida, así como Jesucristo nuestro Señor y nuestro todo nos lo enseña con los brazos abiertos desde la cátedra de la cruz y nos lo muestra cada vez en el altar, pan vivo que se parte por nosotros. Lo digo también a los hermanos y a las hermanas laicos, a los catequistas, a los agentes pastorales, a quienes tienen responsabilidades políticas y sociales, a aquellos que sencillamente llevan adelante su vida cotidiana, a veces con dificultad. Sean puertas abiertas. Sean puertas abiertas. Dejemos entrar en el corazón del Señor de la vida su palabra que consuela y sana, para luego salir y ser nosotros mismos, puertas abiertas en la sociedad, ser abiertos e inclusivos unos con otros, para ayudar a Hungría a crecer en la fraternidad, camino de la paz. Carissimi, Gesù buon pastore ci chiama per nome e si prende cura di noi con infinita tenerezza. Egli è la porta e chi entra attraverso di lui ha la vita eterna. Egli dunque è il nostro futuro, un futuro di vita in abbondanza. Perciò non scoraggiamoci mai, non lasciamoci mai rubare la gioia e la pace che lui ci ha donato. Non chiudiamoci nei problemi e nell'apatia. Lasciamoci accompagnare dal nostro pastore. Con lui la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità cristiane e l'Ungheria tutta risplendano di vita nuova. Queridos hermanos y hermanas, Jesús, buen pastor, nos llama por nuestro nombre y nos cuida con ternura infinita. Él es la puerta y quien entra por Él tiene la vida eterna. Él es nuestro futuro, un futuro de vida en abundancia. Por eso, no nos desanimemos nunca, no nos dejemos robar nunca la alegría y la paz que Él nos ha dado. No nos encerremos en los problemas o en la apatía. Dejémonos acompañar por nuestro pastor. Con Él, nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades cristianas y toda Hungría resplandezcan de vida nueva. Momento de reflexión, en silencio, luego de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos invita a encontrarnos con Jesús, puerta abierta para entrar y encontrarnos con Él y salir luego al encuentro con nuestros hermanos. Nos recordaba el Papa que en el Evangelio la imagen del buen pastor nos ofrece dos acciones. Primero las llama a las ovejas y luego las hace salir.
Y así también a nosotros, en la vida cristiana, nos invita a entrar para el abrazo con Dios, para encontrarnos con Dios, y luego salir también al encuentro de nuestros hermanos, no quedarnos en las comodidades o en la indiferencia, en la apatía, en los problemas, sino ir al encuentro del hermano luego de ese encuentro con el Señor. Hermanos y hermanas, decía el Papa, estar en salida significa para cada uno de nosotros, como Jesús, ser una puerta abierta. Advertía sobre la tristeza de las puertas cerradas al mundo, al otro, al que quiere el perdón de Dios. Y se repetía, decía el Papa, para él, para todos, seamos facilitadores de la gracia de Dios. Hagamos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Fratres e sorores, verbum Christi, boni pastori et hosti. Hermanos y hermanas, la escucha confiada de la palabra de Cristo, buen pastor y conductor de las ovejas, se convierte ahora en la oración que los hijos dirigen al dueño de la mies. Für unseren Papst Franziskus, die Bischöfe und Priester. Por nuestro Papa Francisco, obispos y sacerdotes, que velen por tu iglesia con la generosidad de Cristo, buen pastor. Por la paz mundial, que los gobernantes y los que tienen responsabilidades civiles busquen el verdadero bien para que todas las naciones vivan en concordia. Por el pueblo húngaro, sea renovado en la alegría del Salvador resucitado para un futuro lleno de esperanza. Por la unidad de los cristianos, que todos tus hijos vuelvan a estar en plena comunión contigo y entre sí, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Por las familias cristianas, que se funden en tu fidelidad y amor, y nazca en el corazón de los jóvenes el deseo de dar la vida por los hermanos. Por los llamados a una vocación de especial consagración, que reciban de ti la fuerza para acoger y apreciar la gracia de tu llamada. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos, que todos sean conducidos a la gloria de la resurrección y vivan en la felicidad eterna.
Dominus Deus noster, presta de precantibus. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y concédenos que, siguiendo a tu Hijo, nuestro pastor y Cordero, caminemos cada día en sincera adhesión a tu voluntad. Comienza la liturgia eucarística este domingo, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, domingo también de oración por las vocaciones. Algunos fieles se acercan al Santo Padre para entregar las ofrendas. Participan de esta Eucaristía, según las autoridades locales, unas 50.000 personas en esta plaza en Budapest, en Hungría, acompañando al Santo Padre en la misa dominical.
El cardenal Lerdo, como celebrante principal, inciensa el altar ofreciendo las oraciones de esta Eucaristía del Santo Padre y también de todos ustedes que nos acompañan a través de la radio, la televisión y las redes sociales con nuestras intenciones, de manera especial este domingo, en oración por nuestros obispos, sacerdotes, por todas las vocaciones, también a la vida consagrada, al sacerdocio, a la vida religiosa, y por los frutos de este viaje apostólico del Santo Padre en Hungría. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Concede quesumus Domine, semper nos per hec mysteria pascalis. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vera dignum et justum est, equum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, qui oblatione corporis sui, antiqua sacrificia in crucis veritate perfecit, et se ipsum tibi pro nostra salute commendans, idem sacerdos altare et agnus exhibuit. Qua propter profusis pascalibus gaudis totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes atque angelice potestates hymnum gloriae Tuae consinunt sine fine dicentes. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis,
ut a soli sortu usque ad occasum oblatio munda offeratur nomini Tuo. Supplices ergo Te, Domine, deprecamur, ut hec munera que tibi sacranda de tulimus eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, inqua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitur, Domine, eius dem Filii Tui salutiferi passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offeribus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus. In primis, cum Beatissima Virgine Dei Genitrice, Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martyribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Hic hostia nostri reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Francisco, et fratre meo Petro, episcopo huius ecclesiae, et me indigno famulo Tuo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tuae. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Engeszelődjetek ki szívből egymással. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
momento de la comunión y también acompañamos en la comunión espiritual a aquellas personas que desde sus hogares, los hospitales, las cárceles o en cualquier lugar no pudiendo hoy recibir sacramentalmente a Jesús por un motivo urgente y grave, se unen a la comunión espiritual luego de que también hemos escuchado su palabra, la voz que conocemos, la del buen pastor, y le pedimos a Jesús que su voz siga resonando en nuestro corazón, que su palabra nos dé fortaleza, que tu palabra, Señor, sea luz cada día en nuestra vida, sea sanación para nuestra alma, luz y guía para nuestros pasos, para recibir el llamado vocacional en nuestra vida cristiana, en nuestro trabajo pastoral y evangelizador, para dar testimonio de tu palabra, Jesús buen pastor. Y a él decimos: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En su homilía, el Santo Padre nos recordaba que al comienzo de nuestra historia de salvación no estamos nosotros con nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestras estructuras. En el origen está la llamada de Dios, de este doble movimiento que recordaba el Papa en la reflexión, en la homilía, de ser llamados a entrar y luego también a salir a través de quien ha dicho: yo soy la puerta, Jesús. Y en el origen de la historia de la salvación está ese llamado de Dios, dice el Papa, su deseo de alcanzarnos, su preocupación por cada uno de nosotros, la abundancia de su misericordia que quiere salvarnos del pecado y de la muerte para darnos la vida en abundancia y la alegría sin fin. Y reitera el Santo Padre: Jesús vino como buen pastor de la humanidad para llamarnos y llevarnos a casa.
También el Santo Padre en la homilía nos recordaba lo importante que somos para Jesús, el buen pastor, quien nos llama. Decía el Papa, Él nos llama, reconocemos su voz, viene como buen pastor y nos llama por nuestro nombre para decirnos lo valioso que somos a sus ojos, para curar nuestras heridas y cargar sobre sí nuestras debilidades, para reunirnos con su grey y hacernos familia con el Padre y entre nosotros. Era el primer aspecto de reflexión del Santo Padre, el llamado que recibimos todos de Dios, y hoy en el Domingo del Buen Pastor y de jornada de oración por las vocaciones, percibimos ese llamado en los estados de vida laical, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, en la vida religiosa. Pero luego también está el segundo llamado, al de salir también por esta puerta, Jesús, a anunciar el Evangelio, a dar testimonio de su compasión y de su misericordia. Después de haber llamado a las ovejas, dice el Papa, el pastor las hace salir. Primero llamándolas, las hizo entrar al rebaño, luego las conduce hacia afuera. Somos reunidos en familia para luego vivir el movimiento de ir al encuentro de el otro. Y el Papa recordaba lo que significa en salida, de estar en salida, de vivir esa salida. Significa, dice el Santo Padre, para cada uno de nosotros, convertirse como Jesús, también en una puerta abierta. Se lamentaba de los momentos en que vivimos con las puertas cerradas, cerrándonos a los que caminan con nosotros, a la sociedad, en el individualismo, al mundo, a través de la indiferencia a la gracia de Dios. Y nos invita a salir con el anuncio vivo del Evangelio. Oremos. Gregem tuum, pastor bone, placatus intende. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos, a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo. A continuación escucharemos el saludo de agradecimiento del cardenal Péter Erdőd, el arzobispo de Budapest. Hálás köszönetet mondunk azért, hogy apostoli látogatásra eljött. Beatísimo Padre, le agradecemos sinceramente que haya venido a hacernos una visita apostólica. Cuando al comienzo de su ministerio petrino dijo que la Iglesia debe tener el valor de ir a las periferias, hablaba de corazón. Así, nuestra conferencia episcopal declaró en su protocolo que nosotros, en la comunidad católica húngara, como muchas otras, vivimos en la periferia. El Danubio, que atraviesa nuestra ciudad, fue durante varios siglos la frontera del Imperio Romano. Más tarde, el Imperio Franco también extendió su influencia hasta el Danubio. Dentro del Imperio Otomano éramos la región más septentrional, aquí en el corazón de Europa. Llevamos 1000 años viviendo en la frontera oriental de la cristiandad occidental. Gracias, Santo Padre, que ha venido a nosotros, a nuestro pueblo, que habla una lengua a la que se parecen muy pocas en todo el mundo. Ha venido al encuentro de nuestro pueblo que desde hace 1000 años se adhiere con afecto al cristianismo occidental. Gracias por venir a visitar a los pobres y a los refugiados que han llegado hasta nosotros desde la vecina Ucrania. Gracias por visitar a los niños enfermos, a los jóvenes que significan el mayor desafío y la mayor oportunidad para nuestra Iglesia. Gracias por traernos la buena noticia de la misericordia y la ternura. Los pueblos que viven a orillas del Danubio han aprendido que el gran río no es solo una frontera, sino que si sabemos construir puentes con sabiduría,
puede conectar a los pueblos del norte y del sur, del este y del oeste. Un ejemplo de ello fue nuestro primer rey, San Esteban, venerado hoy tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa, porque él proclamó a Cristo en una época en que las iglesias de Oriente y Occidente estaban aún en plena comunión. Ennek példája számunkra első keresztény királyunk Szent István, akit ma a katolikus és az ortodox egyház egyaránt szentként tisztel, hiszen olyan időben hirdette Krisztust, amikor még teljes volt az egység kelet és nyugat egyházai között. Köszönjük, Szent Atya, hogy elhozta hozzánk a dialógus és a béke. Gracias, Santo Padre, por hacernos llegar un mensaje de diálogo y de paz especialmente actual. Szentségedre, személyére és szolgálatára. Que Dios bendiga abundantemente su persona y su ministerio. Le pedimos su bendición apostólica. El presente de San Esteban que recibe el Santo Padre también entrega un cáliz a la Arquidiócesis de Budapest. Escucharemos al Santo Padre en su alocución final de esta Eucaristía. Ringrazio il Cardinale Ardò per le sue parole. Saluto la signora Presidente, il Primo Ministro e le autorità presenti. Ormai prossimo a rientrare a Roma, desidero esprimere la riconoscenza a loro, ai fratelli vescovi, sacerdoti, ai consacrati, a tutto l'amato popolo ungherese per l'accoglienza, per l'affetto che ho provato in questi giorni. Ed esprimo gratitudine a chi è giunto qui da lontano, a chi ha tanto e tanto bene lavorato per questa visita. A tutti dico grazie, Dio vi ricompensi. Un ricordo speciale per gli ammalati, per gli anziani, per chi non ha potuto essere qui, per chi si sente solo e per chi ha smarrito la fede in Dio e la speranza nella vita. Vi sono vicino, prego per voi e vi benedico. Köszönöm erdőbíboros úr szavait. Agradezco al cardenal Erdó sus palabras, saludo a la señora presidenta, al primer ministro y a las autoridades presentes. Ya próximo a regresar a Roma, deseo expresarles mi agradecimiento a ellos, a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a las consagradas y a los consagrados, y a todo el amado pueblo húngaro por la acogida y el afecto que he sentido en estos días. Y manifiesto mi gratitud a los que han venido desde lejos y a los que han trabajado tanto y también por esta visita. A todos les digo gracias, que Dios los recompense. Un recuerdo especial por los enfermos y los ancianos, por quienes no han podido estar aquí, por quienes se sienten solos y por quienes han perdido la fe en Dios y la esperanza en la vida. Estoy cerca de ustedes, rezo por ustedes y los bendigo. Külön is szeretnék megemlékezni a betegekről és az idősekről, azokról, akik nem tudtak itt lenni, azokról, akik egyedül érzik magukat, és azokról, akik elvesztették az Istenbe vetett hitüket és az életbe vetett reményüket. Közel vagytok hozzám, imádkozom értetek, és megáldalak benneteket. Saluto
Saluto i diplomatici e i fratelli e le sorelle di altre confessioni cristiane. Grazie per la vostra presenza e grazie perché in questo Paese confessioni e religioni diverse si incontrano, si sostengono a vicenda. Cardinale Erdò ha detto che qui si vive al confine orientale della cristianità occidentale da 1000 anni. È bello che i confini non rappresentano frontiere che separano, ma zone di contatto, e che i credenti in Cristo mettano al primo posto la carità che unisce e non le differenze storiche, culturali e religiose che dividono. C'è comune il Vangelo ed è tornando lì alle sorgenti che il cammino tra i cristiani proseguirà secondo la volontà di Gesù, buon pastore che ci vuole uniti in un solo gregge. Saludo a los diplomáticos y a los hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas. Gracias por su presencia y gracias porque en este país diversas confesiones y religiones se encuentran y se sostienen recíprocamente. El cardenal Erdó ha dicho que aquí se vive en la frontera oriental de la cristiandad occidental desde hace 1000 años. Es hermoso que las fronteras no representen barreras que separan, sino zonas de contacto, y que los creyentes en Cristo pongan en primer lugar la caridad que une y no las diferencias históricas, culturales y religiosas que dividen. Nos congrega el Evangelio y es volviendo allí a la fuente, donde el camino entre los cristianos proseguirá según la voluntad de Jesús, buen pastor, que nos quiere unidos en un solo rebaño. A keresztények útja Jézus, a jó pásztor akarata szerint folytatódik, akinek az a szándéka, hogy egy nyájba egyesüljünk. Ci rivolgiamo ora alla Madonna, a lei, Magna Domina Hungarorum, che invocate come regina e patrona, affido tutti gli ungheresi. E da questa grande città e da questo nobile paese vorrei riporre nel suo cuore la fede e il futuro dell'intero continente europeo, a cui ho pensato in questi giorni, in modo particolare la causa della pace. Santa Vergine, guarda ai popoli che più soffrono, guarda soprattutto al vicino e martoriato popolo ucraino e al popolo russo, a te consacrati. Tu sei la regina della pace. Infonde nei cuori degli uomini e dei responsabili delle nazioni il desiderio di costruire la pace, di dare alle giovani generazioni un futuro di speranza, non di guerra, un avvenire pieno di culle, non di tombe, un mondo di fratelli, non di muri. Nos dirigimos ahora a la Virgen, a ella Magna Domina Hungarorum, a quien invocan como reina y patrona. Le encomiendo a todos los húngaros, y desde esta gran ciudad y desde este noble país, quisiera confiar de nuevo a su corazón la fe y el futuro de todo el continente europeo, en el que he estado pensando estos días, y de modo particular la causa de la paz. Santísima Virgen, mira a los pueblos que más sufren, mira sobre todo al cercano y martirizado pueblo ucraniano y al pueblo ruso, consagrados a ti. Tú eres la reina de la paz. Infunde en los corazones de los hombres y de los responsables de las naciones el deseo de construir la paz, de dar a los jóvenes y a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra, un futuro lleno de cunas, no de tumbas, un mundo de hermanos, no de muros. E noi guardiamo a te, Santa Madre di Dio. Dopo la risurrezione di Gesù hai accompagnato i primi passi della comunità cristiana,
rendendola perseverante e concorde nella preghiera. Così hai tenuto insieme i credenti, custodendo l'unità con il tuo esempio docile e servizievole. Ti preghiamo per la Chiesa in Europa, perché ritrovi la forza della preghiera, perché riscopra in te l'umiltà e l'obbedienza, l'ardore della testimonianza e la bellezza dell'annunzio. E a te affidiamo questa Chiesa e questo Paese. Tu che hai esultato per il tuo Figlio risorto, riempi i nostri cuori della sua gioia. Cari fratelli e sorelle, questo vi auguro, di diffondere la gioia di Cristo. Isten Eltensen, grato per questi giorni, vi porto nel cuore e vi chiedo di pregare per me. Isten alt meg amagiart. Acudimos a ti, Santa Madre de Dios. Después de la resurrección de Jesús, acompañaste los primeros pasos de la comunidad cristiana, haciéndola perseverante y unánime en la oración. Así, mantuviste unidos a los creyentes, preservando la unidad con tu ejemplo dócil y servicial. Te pedimos por la Iglesia en Europa, para que encuentre la fuerza de la oración, para que descubra en ti la humildad y la obediencia, el ardor del testimonio y la belleza del anuncio. A ti te encomendamos esta Iglesia y este país. Tú que exultaste por tu Hijo resucitado, llena nuestros corazones de su alegría. Queridos hermanos y hermanas, les deseo que difundan la alegría de Cristo. Felicidades. Agradecido por estos días, les llevo en el corazón y les pido que recen por mí. Que Dios bendiga a los húngaros. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Dios surrexit Dominus Fide, alleluia. Deus, che per resurrezione Filii Tui Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare regnatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Después de la oración del Regina Coeli, nos preparamos para recibir la bendición del Santo Padre. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Menjetek békével.